más voy a ceder la palabra a Yuri y Borja, que nos van a hablar de jóvenes emprendedores en el sector de los biocombustibles, Camelina Company. Pues muchas gracias Induforum y la escuela por invitarnos a presentaros lo más breve posible a qué nos dedicamos. Si no os importa, nos vamos a levantar y lo hacemos de pie. Yo creo que se oye, ¿no? No hace falta que el micro... Están grabando. Necesitas micro. Ya te lo he encendido. Vale. Muy bien. Pues os vamos a contar rápidamente a qué nos dedicamos. Borja y yo hemos creado una compañía que se llama Bioeca, es Bioenergía y Cultivos Agroenergéticos, cuyo objetivo es fundamentalmente desarrollar proyectos sostenibles del sector de la bioenergía. Entonces, bueno, actualmente lo que hacemos es que identificamos un proyecto, lo analizamos, vemos si tiene viabilidad económica y técnica y luego pues, nos rodeamos de socios estratégicos si es que hace falta, buscamos financiación y los lanzamos. Actualmente tenemos dos proyectos, uno que es el construir la primera planta de pellet de la Comunidad de Madrid y este segundo que está más avanzado, que es Camelina Company España, cuyo objetivo es desarrollar materia prima sostenible para biocombustible para el sector aviación. La idea de la presentación es enfocarla desde dos puntos de vista. Uno, contaros nuestra experiencia más personal de cómo identificar las fases a la hora de desarrollar un proyecto completo, una idea emprendedora, y por otro lado, ver cómo aplicamos esas fases que hemos identificado en un proyecto real, que en este caso el que os presentamos es el de Camelina Company España y que os irá contando Yuri a lo largo de la presentación. ¿De acuerdo? Empezando por un poco la experiencia personal que vivimos, yo creo que es importante identificar una idea, pero más allá de eso, muchas veces es importante identificar el problema que pueda tener un consumidor o un futuro cliente o un sector. Y en este sentido, creemos que es muy importante intentar enfocar ese problema, tenerlo lo más simple posible y no intentar solucionar todo a la vez, ¿vale? No pensar que con mi idea voy a solucionar todo ni pretender hacerlo. Un ejemplo muy clásico de esto es Microsoft, cuando creó su página web de Hotmail, intentaba solucionar todas las inquietudes que podía tener alguien que navegaba por la web. Podías ver el correo, podías ver el tiempo, podías ver todo. Y Google, en cambio, lo que hacía era solucionar un problema. Quería ser el buscador de los internautas. Y creo que el resultado sabéis cuál es, ¿no? Además de identificar problemas, yo creo que también es muy importante trabajar en generar necesidades, ¿vale? No generar problemas, suena un poco mal, pero trabajar en generar necesidades. Yo creo que hace 10 años un consumidor habitual de café no se planteaba tener un problema, una necesidad alrededor del café más allá de tomarse el café todos los días. En cambio han surgido empresas e ideas que han trabajado en generar la necesidad de vivir una experiencia alrededor del café, como se dice muchas veces, ¿no? Starbucks o Nespresso, otras que están saliendo ahora con bastante asiduidad, ¿no? Algo que también nos hemos dado cuenta, que es muy importante y en nuestro proyecto además lo ha sido, ahora lo contará Yuri, es identificar el por qué es el momento de solucionar el problema. Entender el contexto, trabajarlo bien y ver por qué es necesario solucionar ese problema ahora. Probablemente si Apple hubiera sacado el iPhone en los años 90, a principios de los 90, con los primeros teléfonos móviles, no hubiera encontrado un consumidor adaptado a trabajar con móviles, adaptado a recibir información, adaptado a entender lo que es manejar un aparato chiquitito pero que todo el mundo lo vea. Y, no lo sé, quizás aventurarme, pero puedo pensar que hubiera habido un cierto rechazo de decir, bueno, esto es muy complicado, esto es una tecnología que a mí no me va. Y en cambio ahora cualquiera tiene un iPhone o un teléfono smartphone y lo sabe manejar perfectamente y ha sido todo un éxito comercial. O sea que es interesante entender si el mercado está preparado para recibir tu idea. Otro ejemplo claro de esto es el coche con gas. De repente, en la Segunda Guerra Mundial, el precio del petróleo se eleva considerablemente y empiezan a aparecer coches que van propulsados por gas. Acaba la Guerra Mundial, empieza una época de expansión económica, se olvida esta idea y la misma solución tecnológica se empieza a aplicar ahora. Vemos autobuses propulsados por gas y probablemente se irá incrementando este mercado. Es decir, una misma solución tecnológica tiene cabida en diferentes fases del tiempo, pero no tienen por qué ser continuas. Es interesante entender esto. Vale, pues yo voy a intentar resumiros brevemente cómo encaja esto con el problema que hemos intentado solucionar nosotros. La identificación del problema aquí parte del sector aviación, que tiene un problema muy serio con sus emisiones de gases de efecto invernadero.
tiene un problema muy serio porque, a pesar de que emite solo un 2% de las emisiones a nivel mundial, es visto por el consumidor como una fuente de emisiones muy importante. Como veis ahí, su tasa de aumento es casi un 6% anual, esto es dato de antes de la crisis, ahora será un pelín menos, y la cuestión está en que el sector de aviación solo tiene 3 maneras de rebajar emisiones. La primera es desarrollar y mejorar la eficiencia energética en turbinas. Esto se lleva haciendo 40 años y ha mejorado un 70%, es decir, una barbaridad, pero se prevé que eso está llegando a su asíntota. La segunda es invertir en tráfico aéreo, es decir, ATM. Esto la Comisión Europea está invirtiendo, creo que son 10.000 millones de euros para un plan quinquenal, es decir, una barbaridad. Y igualmente, ahora lo veremos, pues te ayuda a rebajar tus emisiones, pero no te lo soluciona. Y por último, la tercera vía que tienen, y es la que ha desarrollado el sector de manera muy intensa en los últimos 5 años, es el empleo de biocombustibles con una huella de carbono muy baja. Entonces, ¿dónde está el por qué ahora? Y es porque en noviembre de 2008 la Comisión Europea incluyó al sector aviación en el comercio europeo de derechos de emisión. ¿Esto en qué se traduce? En que, en principio, empezaron a tener penalizaciones económicas muy serias a partir de enero de 2012. En esta gráfica lo que intentamos enseñaros es qué pasa si no hay ningún tipo de acción correctiva, que es la línea roja de arriba. Tecnología, infraestructura y operaciones son las 2 primeras paquetes de medidas que os he comentado. Y, como veis, pues no te ayuda a reducir, bueno, ni siquiera a mantener tus niveles de 2005 ni a reducirlos. Y por último está la tercera vía, que es desarrollar nuevos biocombustibles. Entonces, para desarrollar nuevos biocombustibles, exactamente igual que ocurrió con el sector automoción con el biodiesel, hay un problema fundamental, y es que el 80% de la estructura de costes de un biocombustible es su materia prima. Eso es muy importante, y por un lado y por el otro hay una escasez bestial de materia prima para producir biocombustibles, porque a día de hoy la materia prima que se está empleando es fundamentalmente colza, palma y soja, que son, en España, en Europa no, pero en otras regiones del mundo sí, son aceites vegetales empleados para consumo humano, es decir, ya tienen un cliente que compra, y compra muy bien además. Entonces, el reto, en realidad, ¿dónde está? Es en desarrollar nuevas materias primas que sean, por un lado, competitivas en precio y, por otro lado, que sean sostenibles. Y esto, a día de hoy, es cuantificable porque la Comisión Europea sacó otra directiva posterior en 2009, por la cual establecía que, a día de hoy, hace falta que el biocombustible reduzca un 35% las emisiones respecto del queroseno mineral en el corto plazo, y en el medio plazo, en torno al final de década, hasta un 60%. Bien, pues una vez identificamos cuál es el problema, ¿no?, que es lo que contaba Yuri, viene el momento de dar una solución a este problema, de encontrar nuestro producto, nuestra idea de negocio que da solución a ese problema. Y en este sentido lo que queremos transmitiros es la importancia de definir esta solución. Muchas veces tenemos muy poco tiempo para contar nuestra idea de negocio a una persona y tenemos que ser muy claros a la hora de definir. Y no siempre la definición técnica más precisa es la mejor a la hora de expresar lo que queremos vender, ¿vale? En este sentido, me apoyo en un ejemplo de un profesor mío que creó una página web que era un metabuscador de pisos, ¿no? Entonces, él, como definía esto, era como el Google for Flats, tan sencillo como eso. Probablemente su definición técnica era más complicada, pero esto era un mensaje muy rápido y muy ágil a la hora de definir el producto que tenemos. Bueno, pues un poco conectando con lo que comentaba Cristina de ir por el campo y ver los cereales, pues lo que estamos haciendo es intentar generar un cereal que produzca aceite. Entonces, arriba a la izquierda lo que veis son las alternativas que se han detectado desde el punto de vista del sector aviación, lo que llaman materias primas de segunda generación y de tercera generación. Las de tercera generación hay alguna muy conocida como las algas, que han hecho mucho ruido últimamente, en especial Repsol, pero esto está aún en el medio e incluso largo plazo. Es decir, no se prevé que antes de 15 años haya a gran escala materia prima producida a partir de algas. Hay una etapa intermedia, que son los cultivos de segunda generación, y de esos nosotros hemos escogido uno, que se llama camelina, y por eso la compañía se llama así. Y como veis ahí a la derecha, bueno, os hemos querido dar una gráfica que emplea Honeywell, que es quien lo emplea a día de hoy, mostrando que realmente eres capaz de cumplir con los criterios de sostenibilidad que te marca la Comisión, que va a ser uno de los puntos críticos de aquí en adelante. Entonces, por simplificaros el modelo de negocio, lo que hacemos es desarrollar nuevas patentes de camelina, es decir, nuevas variedades,
se las damos a un agricultor, le damos un seguimiento técnico y le recompramos todo lo que produce a un precio que sabemos que le es interesante, que le es rentable. Eso lo procesamos y obtenemos dos productos. El producto estrella, que es el aceite de camelina, en teoría competitivo y sostenible, que va para bioqueroseno para aviación, y el segundo, un subproducto. Ahora, si queréis, en cuanto al aceite de camelina, en realidad lo estamos enfocando para el medio plazo en el sector bioqueroseno, porque hace falta desarrollar esa industria, pero la ventaja que tenemos es que a día de hoy ya se puede emplear en biodiesel, ¿vale? Que es un producto que se produce a gran escala en España y en Europa y en el mundo. En cuanto al sector aviación, ahí tenéis una foto del primer vuelo que se hizo en España con bioqueroseno, lo realizó Iberia en colaboración con Repsol en octubre del año pasado, y ha habido, bueno, este es del octubre de 2011, se empezaron en 2009, y ha habido otros programas muy interesantes como el de Lufthansa, que ha realizado más de 1000 vuelos regulares entre Frankfurt y Hamburgo. En cuanto al subproducto, lo que se llama torta de camelina, es muy importante para nosotros el hecho de que este subproducto tenga un valor comercial muy importante sin necesidad de transformarlo adicionalmente. Es decir, pues lo vamos a comercializar como materia prima para fabricación de pienso animal. Es muy importante porque tiene un contenido en proteína, que es por lo que compra un productor de piensos una materia prima, y además tiene la ventaja competitiva de que tiene omega 3. Por otro lado, destacar también que el uso de esta torta, pues conseguimos que en junio del 2011 se aprobara a nivel de Comisión Europea dentro del catálogo de materias primas que se pueden emplear en Europa. Bueno, una vez hemos identificado el problema, ¿no?, y le hemos querido dar una solución, es importante que analicemos el mercado, ¿no?, el volumen de problemas que podemos nosotros solucionar, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante que tengamos claro y diferenciemos entre el mercado que existe y el mercado al que yo soy capaz de alcanzar, el mercado objetivo, ¿no?, nuestro target. En ese sentido, nosotros hemos cometido muchas veces el error, y es común, el decir que, bueno, si la tarta tiene 100, yo quiero 1, parece razonable que conseguir 1 sobre 100 es bastante viable. Pues cuando tú presentas tu plan de negocio, la gente es muy incisiva en preguntarte cómo vas a conseguir ese 1%. Porque si pensamos en un mercado como el chino, el 1% representan 15 millones de chinos. Es decir, te van a preguntar cómo eres capaz de alcanzar a toda la ciudad de Shanghái, ¿no? En este sentido, pues es un error que hay que tratar de evitar, ¿no? Hay que ser muy claro a la hora de identificar tu mercado potencial. Y otra segunda cuestión que queríamos plantear es si es atractivo, si es suficientemente atractivo ese mercado. Nosotros somos jóvenes, tenemos ideas y tenemos, bueno, pues ciertas expectativas económicas que pueden ser más o menos grandes, pero muchas veces nos conformamos con que la idea funcione y tengamos una rentabilidad, ¿no? Pero cuando presentamos esto a inversores que vayan a invertir su dinero, muchas veces ellos van más allá y quieren más, ¿no? Y entonces tienen que ver que lo que tú estás vendiendo tiene un mercado realmente interesante debajo, ¿no?, que puedes crecer bastante. Pongo el ejemplo de una revista Abogados, no por nada, simplemente porque probablemente es un producto que da una solución a un sector que es rentable, que tiene todo el sentido del mundo, que soluciona un problema ahora, pero es un sector limitado. Su potencial de crecimiento está relativamente limitado y, por tanto, bueno, pues te puedes encontrar con ese problema, ¿no?, que el mercado no sea suficientemente atractivo para alguien que quiere invertir su dinero en esa idea. Vale, pues aquí os vamos a explicar un poco cuál es el mercado objetivo al que intentamos dar una solución actualmente. En cuanto a aceite de camelina, como os decía, ya hay un mercado implementado en España, es decir, no hay que esperar, y es el mercado de producción de biodiesel. Bueno, claramente se descontroló, fundamentalmente por las ayudas, la cantidad de plantas que se instalaban en España. Hay 49 y producen 4,2 millones de toneladas. Esto, por daros una cifra, un camión cisterna tiene el orden de 20 toneladas. Es decir, son 200.000 camiones cisterna de biodiesel. El 10% que marca la Comisión Europea para el 2020 es menos de la mitad de esa cifra, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay una capacidad instalada ya lista, dispuesta a comprar materia prima sostenible lo más barata posible. Y luego, un poco donde estamos intentando colocar a la compañía, relacionándolo con el sector aviación y el bioqueroseno, pues en mayo del año pasado la Comisión Europea publicó lo que ha llamado el Flight Path, que es como la hoja de ruta para el desarrollo de bioqueroseno para aviación, y marca un objetivo de 2 millones de toneladas para toda Europa en 2020. Es decir, son cifras muy importantes. En cuanto al subproducto, bueno, solo destacar que España es altamente deficitaria en proteína para alimentación animal y que solo con soja, que es la mayor, pero es una de las alternativas
para alimentar este mercado, se importan en España más de 5 millones de toneladas al año. Entonces, hay un aspecto que no ha tratado Borja y es la de penetración en el mercado. Es decir, nosotros estamos teniendo un problema relativamente serio, en alcanzar un volumen de mercado suficientemente importante como para que tu cliente potencial esté interesado. Y bueno, pues ahí estamos poniendo los dos ejemplos, uno está firmado y otro está a punto de firmar, de líderes en su mercado, Abengoa para el aceite y Val Companies para la torta. Y el problema está en que son gente tan grande que dice, bueno, pues yo estoy dispuesto a hacer un ensayo contigo. Vale, pues un ensayo contigo es, Abengoa, quiero 1000 toneladas, porque mi planta tiene 200.000, con lo cual no voy a parar todo para que tú vendas aquí un aceite que yo no conozco. Entonces, para haceros una idea, el alcanzar esta producción es hacer 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas es como hacer 2.500 campos de fútbol de ensayo para ver si el cliente está interesado. Entonces, eso supone un reto importante tanto a nivel de logística y sobre todo de financiación, porque le estás vendiendo a un inversor que vas a hacer un ensayo para el cual tienes que dejarte una pasta. En cuanto a los precios, es importante, cuando generas un producto nuevo, tener muy claro para tu business plan y esto a cuánto lo puedo vender. Y bueno, el mercado te suele colocar siempre en tu sitio. Nosotros lo que estamos haciendo para ambos casos es que hemos cogido commodities del mercado internacional y lo vamos a indexar a eso. Es decir, y al final a lo que se reduce la pelea con el cliente grande final es, bueno, suministrame lo suficiente para que a mí me interese y ahora vamos a hablar de precios. Y de esta manera lo que estamos haciendo es cerrando contratos, indexándolo a un parámetro completamente conocido. ¿Vale? Aquí nosotros hacemos mucho hincapié, creemos que el equipo es fundamental a la hora de desarrollar una idea de negocio. Puedes tener una muy buena idea, un muy buen producto que solucione un problema que hayas identificado, pero si no hay equipo detrás, prácticamente no vale para nada, ¿no? En este sentido, os animamos a que hagáis uso de vuestros currículums, a que potenciéis la formación que tenéis, muchas de ellas aquí en Industriales y en otras escuelas que hayáis podido complementar la formación y mejorar y potenciar esas habilidades personales que os van a permitir lanzar ese proyecto. Y hay algo que nos gustaría resaltar y es que cuando tú inicias un proyecto es muy probable que incorpores socios a ese proyecto. Muchas veces se piensa en los socios como un socio económico, un socio financiero. Oye, me pone dinero, fantástico. Pero también es interesante valorar la opción de que aporten otras cosas, ¿vale? Muchos de nosotros tenemos una formación en ingeniería que, como se ha comentado antes, es deficitaria en otros aspectos. No sabemos de leyes, no sabemos de financiación, no sabemos de muchas cosas. Y es interesante que esos socios puedan aportar esos gaps que tenemos en la formación, ¿vale? Aquí os ponemos un ejemplo real, que es el de Camelina Company, en lo que tenemos socios en estas empresas que nos ayudan en el día a día del desarrollo de nuestro proyecto. Vale, aquí tenéis un poco la estructura del equipo que hemos montado para acometer este proyecto. Realmente las áreas son más para el inversor y para el business plan, porque en una empresa tan pequeñita lo que acaba ocurriendo es que todo el mundo es responsable de todo y tienes que arrimar el hombro en todas las facetas. Pero vamos, básicamente lo que hacemos, como comentaba Borja, somos un grupo de ingenieros muy sesgados en la parte industrial, lo cual es relativamente malo, porque hay toda una serie de actividades a las que no estamos acostumbrados a intentar resolver y lo que intentamos hacer es resolverlo vía consejeros. Los consejeros, como decía Borja, son socios de la compañía o bien socios estratégicos o socios capitalistas dentro de la empresa que lo que tienen es que trabajan en áreas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, esto es el organigrama de cómo se constituye la compañía. Como os comentamos, pues Borja y yo somos un poco la cabeza visible de Bioeca, el que hace de socio local e implementador. Hemos buscado un socio estratégico, que es, la compañía se llama Camelina Company, que es el líder mundial a nivel de Camelina y es un socio americano. Entonces, aporta toda una serie de know-how y de experiencia en desarrollo del cultivo en Estados Unidos. Y por otro, socios inversores que lo que aportan es la financiación necesaria para llevar a cabo los diferentes hitos del proyecto. Bien, es también muy importante identificar cuál va a ser nuestra competencia, cuál está siendo nuestra competencia, ¿vale? Y pensar en las barreras de entrada que podemos poner a esa competencia. En este sentido, a veces nos centramos mucho en pensar en las ventajas competitivas que tenemos respecto a los demás, ¿no? Intentar potenciarlas, intentar identificarlas y comunicarlas. Ahora hablaremos de la comunicación, ¿no? Hay una reflexión que es importante que nos hagamos siempre y es por qué alguien con más dinero, con más visibilidad,
con más recursos y probablemente más listo, no te vaya a copiar. Entonces, la respuesta a esto la tenéis que encontrar en las barreras de entrada que creáis a vuestra idea, ¿no? En el caso de Camellia Company, lo que hemos hecho ha sido intentar establecer 3 barreras de entrada. La primera, por el hecho de haber sido los primeros, nos permite el tener un discurso muy innovador y generalmente, bien planteado, compañías muy grandes están dispuestas a escucharlo. Esa es una primera barrera de entrada. La segunda es, como os he comentado, el socio estratégico americano. Dentro del acuerdo que tenemos, pues no solo aporta financiación y know-how, sino que aporta toda una serie de patentes exclusivas para España. Y eso es otra barrera de entrada muy importante. Y la última es que, aparte de intentar desarrollar una materia prima lo más sostenible posible, lo que estamos desarrollando son certificaciones a nivel mundial para tener una barrera de entrada adicional respecto de aquella gente que, por ejemplo, produce en Malasia y no puede optar a este tipo de certificaciones. Adicionalmente, en la compañía apostamos muy fuertemente por desarrollar un plan de I+D+I que nos permita ser competitivos y tener más barreras de entrada, no solo en el futuro inmediato, sino en el medio y largo plazo. Ahí tenéis un poco las 3 áreas de la sostenibilidad. Como os comentamos a nivel económico, bueno, pues es el seguir mejorando las patentes que nos pasa el socio americano. Desde el punto social es ser capaces de ir a terrenos cada vez de peor productividad, o sea, peores terrenos. Y por último, en medio ambiente es llevar a cabo actividades que te permitan ir mejorando cada vez más tu huella de carbono. Bueno, y este es uno de los puntos estrella que normalmente se suele tratar, que es la financiación. ¿Cómo financio yo mi proyecto, ¿no? Yo quería transmitiros un poco que a veces es más importante haber trabajado mucho los anteriores puntos antes de que empezar a trabajar este. Porque si vas a presentar tu proyecto a alguien que te lo quiera financiar, te hace una pregunta respecto a tus barreras de entrada y no sabe responderlas, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, en este sentido, este es un paso que hay que dar, muy importante, pero que tiene que venir después de haber trabajado mucho el resto de fases, ¿no? Hemos identificado 2 grupos, lo que son financiación privada y financiación pública. En la financiación privada, Family, Friends and Fools, que es lo que realmente funciona al principio. Amigos, locos y familiares, ¿no?, que quieran apostar por la idea. Business Angels, que son gente que se dedica a meter algo de dinero en ideas emprendedoras en un nivel muy iniciático. Y luego lo que Venture Capital, Private Equity, 1000 maneras de llamar estas cosas, que en Estados Unidos quizás tiene más sentido y apuestan por ideas más iniciales, ¿no?, más de estado de crecimiento, pero que en España realmente el mercado es muy pequeño y suelen meter dinero en ideas que ya están facturando igual más de 1 millón de euros, con lo cual, bueno, hay que facturar 1 millón de euros para poder llamar a la puerta a esta gente, ¿no? Financiación bancaria, pues no lo sé, como no la conozco porque realmente ahora mismo no están dando nada, pues tampoco sé decir, ¿no? Existen otras iniciativas privadas, fundaciones de compañías grandes como la de Repsol, Caixa y tal, que también tienen alguna línea de ayuda y de financiación a los proyectos, ¿no? Y luego en la financiación pública existen herramientas, existen líneas de financiación interesantes, bien vía subvenciones, podemos decir que es la mejor, ¿no?, o bien vía financiaciones blandas, como son ENISA, CEDETIS, Planes Avanza, ICO de Emprendedores. Y en este sentido nuestra recomendación es que no centréis vuestra idea de negocio en una idea de financiación pública, ¿vale? Porque son financiaciones lentas, muchas veces el proceso de selección es lento y no son ágiles, no son flexibles. Igual metes una solicitud, te has equivocado en algo y como es un ente telemático, pues a los 3 meses te dicen que no porque has cometido un error. Entonces, en este sentido, quizás para un estado del proyecto algo más avanzado sí que tienen bastante sentido. Otra idea que queríamos mencionar es, cuando tú estás empezando un proyecto, siempre gestionarlo desde el punto de vista financiero, por supuesto, desde la caja, o sea, desde qué dinero tengo en mi banco. Muchas veces nos ponemos a pensar, oye, ¿voy a dar beneficios? ¿Voy a dar pérdidas? Realmente esto todo está enmarcado dentro de una historia contable, ¿no? Entonces, bueno, hay que entenderlo, qué son los beneficios y qué son las pérdidas y qué son las amortizaciones, pero lo importante al principio, sobre todo, es sobrevivir, y sobrevivir por la caja, por el dinero que me queda en la cuenta bancaria. Vale, que os voy a comentar muy rápido las diferentes fases que ha tenido la compañía. La primera fase es la definición de modelo de negocio y identificación de socio estratégico. Eso lo hicimos en 2009, llegando a un memorando de entendimiento con el socio americano. Ahí construimos la empresa con el mínimo, que en realidad son 3.006 euros, si no recuerdo mal,
Y bueno, pues llevamos a cabo un poco la investigación a ver si tenía sentido el implementar un proyecto de estas características en España y en Europa. Una vez que vimos que sí, pasamos a la fase 2 de viabilidad y de I+D, en la que básicamente lo que hicimos fue plantearte una serie de ensayos a campo con las patentes de los americanos. En esta etapa lo que hicimos fue pactar una ampliación de capital entre Bioeca, el socio americano, y un business angel por total de 200.000 euros. Y esto, pues, básicamente iba a tercios entre las tres partes. Una vez que terminamos esta fase de viabilidad, en la que bueno, hicimos ensayos con centros de investigación y vimos que realmente tenía sentido escalar el proyecto, preparamos el piloto comercial, que es en la fase en la que estamos ahora mismo, para producir esas pocas miles de toneladas de aceite y de torta para que los potenciales clientes a gran escala estén contentos. Esto lo hicimos pactando una ampliación de 300.000 y un préstamo. Y el motivo por el cual esto iba a ser todo una ampliación de $500.000. El problema es que bueno, en las negociaciones luego se acaba torciendo todo y justamente el socio de referencia, pues literalmente el día anterior de ir a firmar, pues se le ocurrió decir que no, que mejor no. Entonces, bueno, tuvimos que replantear toda la ampliación y toda la estrategia financiera y lo que hicimos fue, bueno, pues la ampliación de 300.000 no es monetaria, es decir, bueno, es una ampliación en la que yo creo que 200.000 sí es una aportación monetaria, otra vez de los socios que estábamos y de otros nuevos, y el socio americano lo que hizo en este caso fue, en la renegociación, aportar semillas para lanzar el piloto comercial. Y lo que hicimos, es bueno, el préstamo entre los diferentes socios. Bueno, como no estábamos dispuestos a ampliar más capital, hicimos unas condiciones de préstamo blando al proyecto. Lo que estamos preparando ahora mismo es el salto, probablemente y por desgracia, con otra ampliación para la fase de expansión y, como comentaba Borja, bueno, con otros proyectos de financiación pública, puesto que finalizado el proyecto comercial la compañía debería haber facturado del orden de 1 millón de euros. Entonces, hemos atacado muchísimas subvenciones, el desgaste es bestial, con lo cual es muy importante tener muy claro qué se está pidiendo y a quién se lo estás pidiendo. Es decir, lo que recomendamos es ir a hablar, si te dejan, no con el revisor, eso es muy complicado, pero con la entidad que da de los préstamos, porque muchas veces en una reunión de hora y media te ahorras el trabajo de 6 meses. Ahora mismo estamos optando, esperamos con serias posibilidades, a un proyecto ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación S.A., que lo que da son préstamos participativos. Bueno, da un préstamo participativo blando y te da hasta la misma cantidad que metas tú en una ampliación, ¿vale? Con lo cual te obliga a demostrar que es capaz de financiarte por otro lado. Y ahora mismo estamos trabajando, que cerramos esta misma semana, un call europeo del 7º programa marco, que sacó la Comisión para producir 4.000 toneladas de biocroseno. Y esto lo que implica es hacer 8.000 hectáreas en un modelo en el que se agrupa toda la cadena de producción del biocroseno, es decir, partiendo de materia prima, pasando por la tecnología, la logística y los vuelos. Vale. Es muy importante, como decía antes, comunicar vuestro business plan, comunicar la idea que tenéis, porque sin comunicación no hay nada, ¿vale? Entonces, posicionaros lo más posible en las páginas web, en prensa, en todo aquello que podáis generar ruido, hacedlo, premios, porque al final, aunque vuestro producto no sea comercial y no lo consuma, como es nuestro caso, un tío que va al Corte Inglés, es importante a la hora de financiar el proyecto que tenga una cierta repercusión, ¿vale? Porque le da cierta credibilidad al proyecto. La idea de paquetizar el modelo de negocio es importante, ¿vale? Lo mismo que os he dicho antes de transmitir la definición del producto muy ágil, es importante preparar lo que se llama el elevator pitch, es decir, ser capaz de contar tu modelo de negocio en 30 segundos, en un taxi, tomando una copa, porque hay veces que es el tiempo que tienes para contárselo a una persona que le puede interesar como socio o como simplemente un proveedor, un cliente, ¿no? El siguiente paso, si le ha interesado, suele ser mandarle un resumen ejecutivo, unos 2 folios, ¿vale? Si la cosa funciona y parece que le gusta, pues el siguiente paso te suelen pedir una PPT, 20, 30 slides, y puedes ir a presentarla o no. Y lo último es el business plan, que muchas veces gente que dice que ya no se llevan los business plan de muchas páginas, etcétera. Nosotros la verdad es que nuestra experiencia personal es que hicimos un business plan muy trabajado, lo trabajamos mucho, fue bastante serio y sí nos ha permitido generar confianza. Sabemos que no se lo han leído entero, pero genera confianza a la hora de decir, bueno, pues el equipo parece serio, ¿no? Perdón. Muy rápido, que ya tenéis que ir terminando. Terminamos. La estrategia de comunicación de la compañía, como decía Borja, como esto no se vende en Corte Inglés, es básicamente hacerlo. Entonces, para eso
2009 decidimos que iba a ser camelina y enfocada a biocombustibles para aviación, y por eso promovimos la creación de una cadena de valor, o una iniciativa de producción de bioqueroseno a escala nacional. Como veis ahí, en los partners está todo el mundo, desde el punto de vista de materia prima, están los refineros más importantes del país en tecnología, está CLH en logística, está Iberia en los vuelos. Es una iniciativa que apoya Airbus y que además apoyan los 3 ministerios que están implicados, que son Industria, Fomento y Medio Ambiente. Esto, como decía, es una iniciativa lanzada por Airbus. Como estaban muy contentos con cómo ha transcurrido esto en España, pues nos pidieron que hiciéramos lo mismo en Rumanía. Bueno, es una réplica con menos socios del mismo concepto en Rumanía. Y adicionalmente, pues bueno, hemos intentado movernos lo máximo posible en salir en prensa, en salir en televisión y en publicar en foros muy específicos artículos técnicos. Para concluir, bueno, pues hemos pasado varias etapas en la definición del proyecto. La primera de modelo de negocio, la otra de I+D+I y asegurar que el proyecto realmente tiene viabilidad, tanto técnica como financiera. Hemos lanzado un piloto comercial y la idea ha sido posicionarse y tener la mayor visibilidad posible, porque te ayuda muchísimo a la hora de captar nuevos socios, especialmente financieros, y de negociar con gente muy grande, porque tomarnos en serio. Y actualmente lo que estamos es preparando la fase de expansión y su financiación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yuri y Borja, por presentarnos este proyecto tan interesante. Yo no puedo evitar comentar 2 cositas menores o mayores. Es decir, me ha encantado el enfoque de identificar un problema e identificar unos clientes y el énfasis que habéis hecho en el acompañamiento que tenéis por parte de consejeros. También yo creo que es muy interesante para todos saber que la financiación es más dura de lo que parece. Bueno, sin más, cedo la palabra a Miguel, que nos va a hablar de IntelliGlass. Gracias, Miguel.